Sí, obvio, profe. Bien, todavía están ingresando algunos al aula, así que esperamos un minutito y comenzamos. Cualquier cosa me dicen si se ve muy pequeño o si no se puede ver alguna parte, me avisan, porque hoy no tengo cámara y el video no lo puedo ver, así que cualquier cosa me informan. ¿Mm? Bueno, hoy estamos para analizar programación lineal entera. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de... voy a ver si puedo poner a grabar. Están las grabaciones del año pasado ahí disponibles de todos modos, pero si puedo... Bien, ahí sigue entrando alguien más. Buen día a todos. Bueno, como les había comentado, vamos a analizar programación lineal entera. Para este tema es importante haber practicado bastante con respecto a los temas de restricciones, a armar restricciones de programación lineal. Si no, se hace bastante complicado la interpretación, eh, sobre todo lo que es la variable entera, porque suele costar acostumbrarse a analizar una variable entera justamente cuando estamos acostumbrados a trabajar con variables continuas, ¿no? O sea, el hecho de que salte un valor de una variable del 1 al 0 o del 1 al 2 sin pasar por valores intermedios, suele ser complicado a la hora de querer armar las restricciones. Es cuestión de práctica, no se hace tan difícil para nada, pero sí se facilita mucho cuando conocemos ya un poco más sobre programación lineal, ¿no? Bien, vamos a poner un gráfico y vamos a analizar justamente qué hablamos cuando hablamos de enteros. Eh, bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, un problema de programación lineal en donde es un problema de máximo, se quiere maximizar 3x1 más 4x2, el eje de las x representa x1 y el eje de las y representa x2, y tenemos dos restricciones, 2x1 más un x2 menor o igual que 6 y 2x1 más 3x2 menor o igual que 9 con la restricción de no negatividad. Bien, si resolvemos este problema, una de las cosas que faltó incorporar en ese enunciado es decir que x1 y x2 enteras. Vamos a ver. Vamos a aclararlo. ¿Por qué? Y bueno, si tenemos el problema de que las variables tienen que ser enteras, bueno, al tratar de resolver este planteo de programación lineal, nos encontramos que la solución encontrada identifica a los valores x1 2.25 y x2 1.5, lo que me da un valor de z
en este caso el Z óptimo 12.75. Bien, cuando hablamos de variables enteras, en realidad, y su resolución, nosotros nos vamos a estar refiriendo a valores que justamente expresan puntos en donde cada una de las variables va a asumir valores enteros. Por ejemplo, un valor entero sería cuando hablamos de el 0 para x1 y el 0 para x2. También hablaríamos de valores enteros, por ejemplo, cuando tenemos 0 para x1 y 1 para x2, 0 para x1, 2 para x2, y en este caso 0 para x1, 3 para x2, o cualquier otra relación similar, que acá tendríamos, por ejemplo, para x1, 2 para x1 cuando vale 0 x2, o en este caso, por ejemplo, 3 para x1, 0 para x2. Ahora, también serían válidos valores como 1 para x1. Todos esos puntos que estoy marcando en el gráfico, normalmente se los denominan puntos de celosía. Y representan los valores posibles que puede tener un problema con variables enteras. Entonces, no es exactamente lo mismo resolver un problema con enteros que un problema con variables continuas. Normalmente vamos a identificar dos tipos de problema, o podemos ampliarlo en alguno de los casos, pero básicamente nosotros podríamos definir un problema de programación entera pura y otro de programación entera mixta. Programación entera pura representaría problemas en donde todas las variables que están en el problema son variables enteras. Ahora, programación entera mixta representaría problemas en donde algunas variables son enteras y otras variables son no enteras, llamémosle del tipo continuo. Por ejemplo, podríamos decir cuántas bolsas de azúcar comprar y cuántos kilos de harina utilizar, y cuántos kilos de azúcar utilizar. Una variable sería continua, la que habla de kilos, y la otra sería entera, la que habla de bolsas. Bueno, entonces, en cuanto a clasificación de variables enteras, podemos incorporar una nueva, que sería una que sirve o tiene una función específica, que sería la variable entera binaria. Por ejemplo, podríamos asociar una variable al hecho de comprar bolsas de azúcar o no comprar bolsas de azúcar. Normalmente se suele utilizar el 0 para representar el no y el 1 para representar numéricamente el sí, aunque en algunos casos suele ser más cómodo usarlo al revés. Generalmente estamos acostumbrados a usarlo con el 1 para el sí y el 0 para el no, pero estas expresiones binarias de alguna forma las podemos representar numéricamente con el 0 y el 1. Hay que aclarar a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a la resolución de este tipo de problemas, si ambas variables son enteras, en nuestro caso, justamente la solución óptima no se va a encontrar en el punto que ahí se ve en pantalla, que sería el punto C, sino que se va a encontrar en alguno de los puntos de celosía, como había mencionado anteriormente. Ahora, si vamos a encontrar los puntos de celosía, ¿cuál sería la forma, una forma de hacerlo? Y una forma de hacerlo poco eficiente generalmente, cuando son pocas variables y pocos puntos, suele ser cómodo, pero hacer una enumeración de todos los resultados
que lo podemos hacer a través de una combinatoria, quizás, sería una forma de encontrar todos los puntos, luego analizarlo y encontrar la solución óptima. No es una forma eficiente, ya que para eso requiere que analicemos todo el problema desde un montón de variables que sean que resuelvan a cualquiera de las restricciones de nuestro problema. Pero suele ser más cómodo usar, que es lo que generalmente usan algunos software, lo que sería el método de ramificación y acotamiento. En el método de ramificación y acotamiento incorpora un tipo de soluciones que generalmente lo llama el problema relajado, en donde parte para resolver el problema de una solución que nos dé una solución al problema como solución óptima, aunque no incluya valores enteros en su solución. Es decir, el primer paso, en el caso del modelo de ramificación y agotamiento, justamente se refiere a encontrar la solución óptima del problema sin restricciones de enteros, como sería el caso. En este caso podemos ver que nos encontramos con esta solución, que si esa solución hubiera sido con valores enteros a las variables que nos han quedado como definidas como enteras, nos hubiera dado la respuesta. Ahora, como en este caso no nos ha dado la respuesta porque x1 es una variable con 0,25 de decimal y x2 una variable con 0,50 de decimal, el método de ramificación y acotamiento lo que propone es ir incluyendo nuevas restricciones al problema y subdividirlo en subproblemas. Por ejemplo, acá tenemos una posibilidad de utilizar o considerar a x1 o a x2 como variable a lo que vamos a llamar ramificar, con lo cual tendríamos que decidir cuál de las dos podríamos utilizar primero, pero generalmente lo que se suele usar para ramificar en este caso suele ser usar el valor de o mejor dicho, la variable que tenga un valor decimal más cercano a 0,5, porque suele ser la que más rápido me va a llevar a resultados de enteros. No es una garantía que me lleve a eso, pero puede ser útil. Con lo cual, por ejemplo, en este caso sería cómodo comenzar trabajando con la variable x2. Y ramificar la variable x2 sería generar dos subproblemas a este problema. Uno que tenga una restricción, como en este caso x2 vale 1,5. Un subproblema tendría una restricción de x2 menor o igual que 1 y otra de x2 mayor o igual que 2. Para nuestro caso, vamos a poder encontrar estos dos subproblemas. El de la izquierda me está representando al subproblema en donde x2 es menor o igual que 1, y en el de la derecha me está identificando al subproblema en donde x2 es mayor o igual que 2. O sea que acá tendríamos justamente la restricción analizada, y a partir de ahí tenemos que analizar todos los subproblemas y seguir resolviéndolo. Si tenemos que no encontramos la solución óptima en este caso, o no encontramos una solución posible, porque si tiene variables enteras no encontraríamos todavía soluciones posibles, sí al problema relajado, pero no al problema con enteros, deberíamos tratar de seguir ramificando. En el caso de encontrar una solución posible, lo vamos a llamar cota
inferior o cota superior, dependiendo del caso. Cuando hablamos de un problema de máximo, vamos a hablar de cota inferior a la primera solución de enteros que encontramos. En el caso de mínimo, en lugar de llamar cota inferior, lo vamos a llamar cota superior. O sea, la idea es que a partir de esa cota inferior solamente seguiríamos trabajando con problemas que tengan valores mejores o mayores para el caso de máximo. En el caso de mínimo, para valores mejores sería valores menores de los valores de la función objetivo z. O sea que a partir de encontrar una cota, nosotros lo que vamos a hacer es incorporar el valor de z como parte de la interpretación de la solución. Bueno, entonces vimos nuestro problema original, vamos a mostrarlo de vuelta, encontraba con un polígono de soluciones, que a ese polígono lo que le hicimos era justamente dividirlo en dos partes y identificar a uno como subproblema 1 y a otro como subproblema 2. No, al revés lo llamé en este caso. A este lo llamamos como subproblema 1 y a este lo llamamos como subproblema 2. Bien. Continuando, vamos a seguir trabajando con el subproblema 1. El subproblema 1, en este caso, nos llevó a una solución, obviamente que tendríamos que calcular la resolución como cualquier problema, lo podremos usar el método gráfico o podríamos haber usado el método simplex, ¿no? En este caso, la solución me llevó a un valor de x1 2.5 y x2 igual a 1. Como vemos acá, x2 es entero, pero la x1 no es entera, por lo tanto tendríamos que ramificar ahora a partir de x1. Como x1 vale 2.5, podríamos ramificar haciendo una restricción para otro subproblema, que lo podríamos llamar x1 menor o igual que 2, y a otra que sería x1 mayor o igual que 3. Acá podemos ver justamente las dos relaciones. Tendríamos... Uy, se movió. Acá tendríamos, al hacer la subdivisión, tendríamos ahora el subproblema que incorpora a x1 menor o igual que 2, y acá otro subproblema que incorpora a x1 mayor o igual que 3. Gráficamente a eso lo podríamos haber hecho de la siguiente forma. Veamos que un subproblema haría más o menos... No sé si era por ahí, más o menos. Bueno, me parece que este era por acá. Bueno, a ver, una restricción sería para aquel lado. Si antes habíamos llamado problema 1 y problema 2, a este lo vamos a llamar problema 3. Y a este lo vamos a llamar problema 4. Ahora, si lo resolvemos, vamos a seguir resolviendo, por ejemplo, el problema 3. Acá, obviamente, esta parte ya dejó de ser solución posible para ninguno de los dos. Y tendríamos, en este caso, el recuadro que corresponde al problema 3 como polígono de soluciones posibles en ese problema, que si nos fijamos trazando
la, la recta de la función objetivo, encontraríamos con que la solución óptima encontrada la vamos a encontrar en ese punto. Ese punto sería justamente cuando x1 es igual a 2 y x2 es igual a 1. Para nuestro problema, el objetivo era 3x1 más 4x2. Justamente, si 3x1 más 4x2, 3 por 2 son 6, más 4 por 1, me estaría dando un valor de z igual a 10. Bien, aparentemente la recta esta era justo pasada por ese punto. Yo la moví. Tendría que tratar de borrarla. No me la va a borrar. Vamos a hacerla de vuelta. Esa era la recta correspondiente al problema 4. Bien, entonces, encontramos que nuestro problema 1 se subdividió en dos partes, problema 2 y problema... nuestro problema original se subdividió en dos partes, problema 1 y problema 2, y al problema 2 lo dividimos en dos partes, en problema 3 y problema 4. Cuando tratamos de resolver el subproblema 3, nos encontramos con una solución que es de enteros, ya que corresponde a x1 igual a 2, que es entera, como se solicitaba en el problema original, y x2, que era igual a 1, también es entera. Al encontrar nuestra primera solución de enteros, nosotros vamos a identificarla como primera cota inferior. ¿Qué querría decir eso? Que cualquier solución que nos dé valores, de z menores o iguales que 10, ya no nos van a interesar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cota inferior que al menos me da una solución de enteros con un z igual a 10. Entonces, a eso lo encontramos justamente en lo que teníamos como problema 3. Bien, en el problema 4, cuando lo tratamos de resolver, resulta que nos da como solución x1 igual a 3 y x2 igual a 0. Eso estaría haciendo referencia al punto que tendríamos justo ahí, en la intersección de una de las restricciones con el punto de x1 igual a 0. Ahora, esa sería una solución de enteros, pero en realidad el z en este caso tiene un valor de 9, por lo tanto, como el valor de z es menor a la cota que habíamos definido anteriormente, lo que tendríamos que hacer es descartar esta solución o cualquiera de las que pudiera subdividirse. ¿Por qué? Porque cualquier subdivisión de este problema hubiera llevado a soluciones peores. Entonces, al seguir teniendo una cota inferior y ir descartando esta rama, lo que vamos a hacer es volver a los problemas de las ramas superiores, del árbol que estamos armando de alguna forma, y tratar de ver si se puede mejorar. Entonces, acá habíamos resuelto ya la parte de la rama correspondiente al problema 1. Vamos a ir ahora a la rama del problema 2. Lo que podemos decir, por ejemplo, es, si en esta cota inferior que hemos encontrado el z es igual a 10, desde el punto de vista del problema sin restricciones de enteros, el z era 12.75, o sea que de 10 a 12,75 sería cualquier valor al que pudiéramos aspirar a partir de una solución de enteros.
valores mayores a 12,75 no podríamos encontrar, justamente para Z, justamente porque esa era la solución óptima con el problema relajado sin ninguna restricción de enteros. O sea que cualquier valor que encontremos va a ser inferior a 12,75. Y como la cota inferior nos daba un Z10, cualquier valor que tenga un valor menor a 10 en Z no nos va a interesar. Vamos a la segunda parte, a la segunda rama que teníamos, que era nuestro problema 2. Este era el problema 2. El problema 2 nos llevó a una solución donde la restricción que teníamos para x2 era mayor o igual que 2, x1 me quedó 1,5 y x2 me dio igual a 2. Ahora, ante esa solución vemos que no es una solución de entero, pero el z es 12,75, como es mayor que la cota, 12,5, como es mayor que la cota, deberíamos seguir calculando. Bueno, entonces lo vamos a subdividir el problema en dos partes. Si la variable en este caso, que no es entera, es x1, lo que vamos a hacer es generar una recta o una restricción que nos identifique x1 menor o igual que 1 y otra restricción que sea x1 mayor o igual que 2. Es decir, hacemos las restricciones de entero alrededor del decimal que tenía nuestra variable. Problema 1, problema 2, 3, 4. Acá tendríamos a este como problema 5. Y a este otro como problema 6. El problema 5 nos llevó a una solución, la podríamos encontrar también trazando la función objetivo. La podríamos encontrar en este punto. Entonces, cuando resolvemos nuestro problema 5, nos vamos a encontrar que x1 vale 1, pero x2 dejó de ser entera, pasó a ser 2,33. O sea que tendríamos que subdividir el problema en dos partes. Vamos a poner problema 5 acá. Y vamos a poner problema 6 acá. No, problema 7. A este le vamos a poner problema 7 y a este le vamos a poner problema 8. Entonces, si nuestra variable en este punto del subproblema 5 me dio que x1 era 1,5 y x2 2, hicimos, dando respuesta al agregado de que x1 era menor que 1, nos dio que x1 era 1 y x2 2,33, deberíamos hacer una restricción que sea x2 menor o igual que 2 y otra que x2 sea mayor o igual que 3. Obviamente, no, vamos primero por la izquierda, ya que antes habíamos seguido por la izquierda. Cuando resolvemos el caso restricción, acá le vamos a poner, la voy a hacer de color celeste. Lo vamos a hacer un poquito más grueso. O sea, una restricción sería la que va así, y la otra sería la que va para allá. Es decir, a ver. Sí. Estaba viendo si me había quedado justo en 3. Entonces, a este lo llamamos problema 7 y a este otro lo llamamos problema 8. No, sí, está bien, x2. Estoy reemplazando x2. Entonces, nuestro problema 7, fíjense que pasó a ser
el polígono en realidad ahora tiene como solución solamente ese segmentito, y el problema 8 tendría ese punto como solución óptima. A ver, si el segmentito es la parte naranja, quiere decir que el óptimo estaría ubicado en ese punto, cuando x1 vale 1 y x2 vale 2. Acá recordemos que este era un 1 y allá estaba en 2. Entonces, sería una restricción, cumpliría con todas las restricciones y nos daría entero. Ahora, cuando calculamos z, vemos que el z es igual a 11. Si lo comparamos con el z que teníamos antes, el z anterior de la cota anterior era 10, como ahora el z me da 11 y también es resultado de enteros, a esta la convertiríamos en nuestra nueva cota inferior y descartaríamos a la anterior. Si descartamos la anterior, pasaría a ser esta nuestra nueva cota y cualquier valor mayor a 11 seguiría siendo analizado. Cualquier valor menor o igual que 11 directamente lo podríamos descartar porque ya tenemos un valor de cota con SZ. Bien, entonces, resolviendo el problema 7, tenemos la nueva cota, iríamos a resolver nuestro problema 8. En nuestro problema 8 tenemos que la solución nos dio, habíamos dicho que era esta que está acá arriba, el x10, x23, cumpliría con todas las restricciones, y ese me estaría dando un z12. O sea que acá lo que tenemos como punto E nos estaría dando un z12. Recuerden que siempre tenemos que seguir trabajando con la función objetivo como base para encontrar nuestras soluciones óptimas, ¿no? Es decir, acá en el caso anterior teníamos en ese lugar el óptimo, era el segmentito naranja, y ahora en el problema 8 vamos a encontrar que el óptimo lo encontramos en ese lugar. Bien, entonces, sabiendo que ese punto es óptimo, calculamos, como es entera, calculamos el valor de z, nos dio un z12, que es mayor al z11, que era cota inferior, por lo tanto, al tener un z mejor y tener una solución de entero, esta sería la nueva cota inferior. Todavía no la definiríamos como solución óptima porque todavía nos falta resolver parte de nuestro problema. Problema 5 estaría resuelto, tendríamos que ver la parte del problema 6. El problema 6 era de la línea negra hacia la derecha. Es obvio que gráficamente tenemos un problema no factible en ese caso, por lo tanto la solución sería no factible. Nuestra cota inferior sigue siendo la óptima hasta este momento. Ahora, si nos fijamos, vamos hacia arriba, como era ya la última rama que teníamos que analizar, ahí habríamos encontrado la solución óptima a nuestro problema. Por supuesto, en cada tipo de subproblema hemos tenido que resolver el problema de programación lineal, ya sea gráficamente o utilizando otro método que sea necesario. Veamos. Vamos a guardar. Voy a mostrar una ramificación hecha de este problema. No, esa no era. Entonces teníamos el problema original, habíamos ramificado entre dos subproblemas, como no encontramos la solución entera, ramificamos la variable x, en este caso la variable x, acá teníamos, ramificamos x2, después ramificamos a x1,
como estaba alrededor de 2.5, le hicimos menor o igual que 2, mayor o igual que 3. Resolvimos, encontramos la cota inferior, volvimos, completamos la otra, como es peor, la descartamos y seguimos con la misma cota inferior, vamos a la otra rama, en la otra rama tuvimos que ramificar nuevamente, en este caso alrededor de x1 igual a 1.5, haciendo x1 menor o igual que 1 y x1 mayor o igual que 2. Al resolver encontramos nuevamente x2 que era continua, la ramificamos, encontramos una nueva cota que al ser el 11 mayor que 10 lo dejamos como nueva cota inferior. Fuimos a la otra rama, la resolvimos, encontramos que el Z12 sería una nueva cota inferior. Luego vamos, continuamos con la otra rama, la última que nos quedaba, como el problema era no factible, la última cota inferior encontrada sería la solución óptima. En este caso, este lo tienen en el aula virtual. En este caso, las resoluciones se hicieron con el software lindo. En cada caso iba agregándose una restricción, pero fíjense que siempre vamos a ir resolviendo en forma manual cada uno de los casos por separado hasta encontrar la solución óptima. Por supuesto, en el caso del lindo, tiene comandos especiales para resolverlo con variables enteras. Nosotros en este caso estamos aplicando el método de ramificación y acotamiento. Bueno, vamos ahora. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al método. Es bastante simple, se hace largo por el hecho de tener que ramificar y acotar y resolver en cada caso un problema por separado, como si fuera un nuevo problema. Profe, para elegir la primera ramificación, ¿es lo mismo elegir X1 que X2? Normalmente conviene elegir siempre, el método no dice específicamente cuál, conviene elegir siempre la que está más cercana a 0,5. En este caso, la parte decimal. O sea, acá tendríamos el 0,5 para x2, acá tendríamos 0,25 para x1, es decir, la más cercana a 0,5 me estaría llevando, la más cercana a un decimal de 0,5 sería x2, por eso tomo x2. Ahora, si ramifico por x1, me va a llevar a la misma solución, o por lo menos al mismo valor de z. No necesariamente la misma solución, porque eventualmente la cota puede haber sido eliminado antes, en algún caso, porque ya una vez que encontramos, por ejemplo, los valores de z igual a 10, todos los valores de z, 10 o menos, los descartamos. Estamos buscando una solución óptima, no soluciones óptimas alternativas. Pero otra pregunta. Sí, diga. En la primera rama, por ejemplo, Sí. ¿por qué tomo x2 menor o igual a 1 y x2 mayor o igual a 2? O sea, ¿por qué el menor igual? No me arriesgo a que me dé otra variable que no sea... No. Yo lo que quiero asegurar, a ver, si hubiera agarrado x1 es lo mismo, ¿no? Acá, la solución óptima del problema relajado me daba 1.5. Entonces, lo que estoy haciendo es, permitime que voy a hacer un dibujito. Acá tendríamos, si yo tengo, por ejemplo, bueno, supongamos que esta es una línea. Tengo el 2, tengo el 1, tengo el 3. Entonces tendría, si el valor me dio por acá, lo que yo voy a hacer es poner una restricción que vaya para allá y otra restricción que vaya para el otro lado, cosa de que esta parte ya no pueda hacer solución. Entonces, un subproblema me va a dar una solución por acá y el otro subproblema me va a dar solución por acá. Ahora, no me garantiza que me dé esas soluciones óptimas con enteros que yo estoy buscando, pero sí me asegura que toda la parte decimal que esté entre los dos valores
que estaban alrededor del punto decimal que estaba buscando, ya no aparezca más. O sea, lo descarto a toda la parte del medio como parte de la solución del problema. ¿Mm? O sea, esto me va a asegurar que entre 1 y 2, porque estoy haciendo entre 1 y 2, esto me asegura que todo el intervalo que está entre 1 y 2 no va a ser posible. ¿Mm? Porque uno me resuelve de un lado, otro me resuelve del otro, y esa parte queda totalmente descartada. No sé si te respondo a lo que me estás preguntando. O Sí, sea, se acá me entiende. asegura eso, acá hago la otra división, o sea, bueno, acá tomé como valor 1, 2, acá donde estaba. Cuando ramifico acá el 1, el x1 en 2,5, digo, bueno, 2 para abajo o 3 para arriba, es decir, trunco o redondeo para arriba, y esos serían los valores de restricción que estaría agregando al ramificar. Bien, ahí en el aula tienen otra resolución, que era esa, pero bueno, después la pueden analizar, es bastante similar, nada más que es mucho más larga la resolución. Vamos a borrar esto. No, borrar esto. Bien. Si no tienen preguntas con respecto a esto, volvamos y continuamos con lo que era programación lineal entera. Este archivo lo tienen disponible en PDF. El método que acabamos de ver, explicado con otro ejemplo. No lo vamos a ver ahora. Después lo pueden analizar más detalladamente. Ahí tenemos otro problema. Ven, armando las ramitas. Bien, vamos a el uso de las variables, pero puntualmente vamos a trabajar con variables enteras. ¿Profesor con el libro? Perdón. Está en el aula virtual. A ver si les muestro dónde está. Dame un Bien. segundito. No, pero consulto porque tengo yo el libro, entonces lo estoy siguiendo de acá desde el Sí, libro. el libro de Cariñano. Sí, ese mismo. Sí, está medio escaso con el tema programación entera. Ahí te muestro en el aula. Dame un segundito que me voy a cambiar. Si nos fijamos acá, tenías la opción de programación lineal. Dentro de la programación lineal tienen que tener habilitado dualidad, sensibilidad, y acá programación entera y transporte. Dentro de programación entera y transporte, bueno, acá hay unos ejemplos, hay una explicación, un detalle de algunos puntos básicos que tenemos que tener en cuenta, y tenemos algunos ejercicios. En este caso, acá teníamos la resolución que acabamos de ver, y acá tenían otra resolución, que es la otra que les mostraba antes. Con respecto a la parte si no me equivoco, era esta, la parte teórica. Ahí van a encontrar un detalle, bueno, no sé por qué no está abriendo. Ahí está. Ahí tendrían el material disponible. Sí, al libro le están faltando bastante o sea, lo que pasa es que esa parte del libro está hecho para contadores más que todo, y no le da mucha importancia a la parte de entero. Así que sí, ahí te Buenísimo. recomiendo Gracias, entrar a profe. esa parte. Por eso le estaba tratando de mostrar directamente sobre el material ese, para que ya se vayan acostumbrando y lo puedan usar con facilidad. Bueno, acá está mucho más simple algunas cosas. Bueno, mm, a, ver, 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 a, ver,
Denme un segundito. Que no sé si abrí el archivo equivocado. No, no, creo que es este, ¿no? Sí, es este. Bien, tendríamos. Bueno, vamos, más allá de lo que es variables enteras en sí, las restricciones de enteros cambia un poco la interpretación porque hay que tener en cuenta que la variable es entera, es decir, lo único que hay que escribir es entero como restricción adicional, pero cambia si la variable es binaria porque nos permite hacer un montón de relaciones mucho más útiles, en donde, bueno, como dije antes, en el caso de binaria, normalmente usamos el 1 para decir sí y el 0 para decir no, pero a veces puede ser más cómodo usarlo. O sea, es importante definirlo específicamente, principalmente si lo vamos a usar al revés, pero siempre hay que aclarar qué significa el 1 y qué significa el 0 para poder seguir trabajando. Bueno, cuando hablamos de restricciones, hay un tipo de restricciones que son, por ejemplo, las restricciones de cargo fijo, que no son muy fáciles de usar en un problema de modelo continuo, porque si yo pongo un costo fijo y el costo fijo en realidad aparece solamente si se presenta una situación. Por ejemplo, si contrato una máquina, bueno, tendré que gastar en almacenamiento 1.000 pesos, por ejemplo. Entonces, el costo fijo no lo voy a tener si no contrato la máquina. Si la contraté sí, si no la contraté no. Entonces, el problema es que yo no puedo poner el costo y agregarlo a la función objetivo sin tener la relación al hecho de que la haya contratado. Entonces, en el caso de cargo fijo o costo fijo, normalmente se podría presentar de la siguiente forma. Al costo yo lo pongo en el caso de que se presente la variable. Y en el caso de que no se presenten, no estaría ese costo. A eso, normalmente, o sea, en este caso estamos hablando de la variable X. Por ejemplo, si produzco, tengo costo fijo. Si no produzco, no tengo costo fijo. Acá podríamos decir, por ejemplo, si al producto X lo vendo a 5 pesos, pero si lo produzco me cuesta 100 pesos hacer la instalación. Ahora, si no lo produzco, no produzco nada y tengo un costo de 0. Bueno, normalmente para hacer ese tipo de situaciones, nosotros vamos a usar variables auxiliares. Normalmente yo las suelo llamar a las variables Y para diferenciarla de las variables X, pero en realidad no hay ninguna formalidad con respecto a usarlas así. Ahora, lo que tendríamos que usar en este caso es una variable Y que valga 1 cuando X asume algún valor positivo y Y vale 0 cuando X valga 0. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta Y tiene que estar relacionada con alguna variable continua generalmente para hacer este tipo de restricciones. Y esa restricción sería de esta forma. O sea, a la variable Y la multiplicaríamos por un número muy grande, que representaría la producción, la capacidad de producción ilimitada de alguna manera, aunque M podría ser la capacidad de producción que tenga esa variable, y la pondríamos como el límite para la restricción de X. O sea, X, si X vale 0, Y va a valer 0 desde el punto de vista que estaría asociada a un coeficiente que sería generalmente opuesto a la función objetivo.
Entonces, al hacer esta restricción, yo relaciono mi variable binaria con la variable entera, y en la función objetivo, esta variable binaria estaría asociada al costo fijo, pero generalmente opuesta al valor de la función objetivo. La restricción es bastante fácil, el tema es que hay que acostumbrarse a utilizarla nomás. Podemos después tener los que serían problemas llamados problemas de tamaño de lote. ¿Qué sería un problema de tamaño de lote? Y por ejemplo, si produzco por lo menos 50, o no produzco nada. Es decir, no se permitiría hacer producciones intermedias al mínimo que se tiene que producir en caso de producir. O sea, mi problema es que X tiene que valer 0 o X tiene que valer 50 o más. O sea, no vale ningún valor entre 0 y 50, o sea, no debería ser posible. Desde el punto de vista de la variable entera, para problemas de tamaño de lote, nosotros vamos a generar una variable I, que justamente la identificaríamos con la posibilidad de producir o no producir esa variable, la variable continua que estamos teniendo en cuenta. Entonces, si identificamos ahí como 1 cuando producimos la variable X, y ahí como 0 cuando no producimos la variable X, acá estaríamos haciendo este tipo de restricciones. O sea, X puede ser menor o igual que y multiplicado por un número muy grande. Fíjense que esta restricción lo que me estaría diciendo es, cuando i vale 0, x sí o sí va a valer 0. O tengo capacidad ilimitada de producción cuando i vale 1. Esta restricción me estaría identificando esa situación. Ahora, la otra limitación sería que si produzco, voy a producir al menos 50. O sea, cuando i vale 0, x va a ser un número mayor o igual que 0. Pero fíjense que si i vale 0 combinada con la otra restricción, x sí o sí tiene que ser 0 cuando se combinan esas dos restricciones, cuando i vale 0. Ahora, si i vale 1, acá dijimos que tenía capacidad ilimitada, pero si i vale 1 por 50 va a ser la cantidad mínima que debe producir X. Es decir, acá no estaríamos hablando de programación lineal continua, sino que específicamente estamos hablando de programación lineal entera mixta, porque tenemos estos saltos no lineales entre las producciones. Entonces, a esto normalmente lo llamamos problema del tamaño del lote. Después tenemos otro tipo de restricciones. Le vamos a poner el título ahí. Normalmente se le llama restricciones mutuamente excluyentes. ¿Y por qué? Porque si uso una restricción no puedo usar la otra y viceversa. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos formas de producir. Si produzco de una forma, el conjunto de restricciones es la que me dice menor o igual que 10. Si produzco de otra forma, el conjunto de restricciones sería la que me dice menor o igual que 20. Lo podríamos hacer más complicado el problema, pero así para hacerlo lo más simple posible. Entonces, acá, como son excluyentes, podríamos usar una variable binaria en donde una represente el usar la restricción 1 o el tipo de producción 1, y cuando vale 1 dije usamos una, y cuando vale 0 estaríamos usando la otra. Son dos, podríamos hacerlo excluyente. Ahora, si fuera más de 2, tendríamos que ver alguna combinación para ese tipo de casos, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿cómo se solucionaría eso? Y bueno, como son todas restricciones de menor o igual, acá, en el caso de una restricción de menor o igual, le podríamos sumada m por i. M es un número muy grande, i sería la variable. En el caso de hacer restricción de mayor o igual, en realidad iría restada también,
multiplicada por m por i por un número muy grande. Y la complementaria, o sea, si esta era excluyente con respecto a esta otra, si a este le ponemos m por i, a la otra le ponemos m por 1 menos i, teniendo en cuenta que i era binaria. O sea, cuando i sea 1, 1 menos i va a ser 0. Ahora, veamos, porque acá yo lo puse y no dije qué significaba el i. Ahora, si acá yo pongo cuando i vale 1, y ahí estoy preguntando, cuando i vale 1, ¿la restricción 1 está activa o está desactiva? Activa me refiero a que se tiene que cumplir sí o sí. A ver si alguno lo piensa. ¿Puede repetir, profe? Si la variable i, binaria, 0 o 1, vale 1, ¿el 10 se tiene que cumplir sí o sí o no? Teniendo en cuenta que m es un número muy grande. Y no, O sea, no hace falta cumplirlo. Exactamente. Y la segunda, sí. Quiere decir que i igual a 1, en este caso, estaría representando que se debe cumplir la segunda restricción. O que se tiene que cumplir la segunda restricción. Cuando i valga 0, acá me va a quedar 10, o sea, se tiene que cumplir la restricción de menor o igual que 0, menor o igual que 10, y esta quedaría como eliminada, como limitado, por lo tanto no necesitaría, o sea, no tenemos problemas en esta restricción. Es decir, cuando definimos la variable tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos definiendo. No es decir vale 0 o 1, sino que acá, en este caso, cuando i vale 0, estaríamos activando la restricción del menor o igual que 24, cuando i vale 0, estaríamos activando la restricción de menor o igual que 10, y cuando i vale 1, estaríamos activando la restricción de menor o igual que 24 para este tipo de combinación de variables enteras con restricciones. Bueno, este sería un sí o un esto o aquello, de alguna forma asociado a restricciones. Ahora, otro tipo de restricciones sería más o menos parecido, pero si una restricción se cumple, la otra se tiene que cumplir, sería la relación que podríamos llegar a tener en otro caso. Veamos el ejemplo, que es la más fácil. Por ejemplo, acá. Si x1 es mayor que 0, entonces tiene que cumplirse esta restricción. Ahora, nosotros lo que tendríamos sería, o sea, si producimos, al menos eso estaríamos diciendo en este caso. O sea, fíjense que acá yo estaría teniendo en cuenta la posibilidad. Cuando i valga 1, esto va a valer 0. Es decir, cuando i valga 1, no se me activa la variable x1, que era continua. Ahora, el x1 acaba de valer 0, obviamente acaba de valer 0. Entonces, la restricción esta va a ser la de x2 menos x2 menor o igual que 24, en este caso. Ahora, si x1, si y vale 0, si y vale 0, acá tendríamos que x1 tendría capacidad ilimitada de producción, pero esta restricción no se debería activar necesariamente. O sea que acá tendríamos esta restricción para x se activa solamente cuando el x es 0. Si no es 0, no se estaría activando.
Bueno, después si quieren pueden analizarla un poco más detalladamente. No es una restricción de las más comunes, pero puede ser falta en algún momento determinado. Vamos a otra. Acá ya, estas son un poco más fáciles y más detalladas. Veamos. Lo había mencionado antes. Importante tener en cuenta que si hay una variable i, salvo que esa variable i sea específica del problema de decisión, en algún momento tiene que haber estado relacionada con una variable continua. Por ejemplo, en este caso, bueno, normalmente yo prefiero ponerlas de esta forma, porque es más fácil verla para mi caso, pero hay a muchos que les es más cómodo tenerla, es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las formas sería válida. Solo que si queremos resolverla con un software, sí o sí tiene que estar como puesta, como está en amarillo. Ahora, entonces, como dije antes, si i1 vale 0, x1 va a valer 0. Si i1 vale 1, x1 tiene capacidad ilimitada de producción. O lo que sería lo mismo decir, cuando x1 vale 0, i1 puede valer 0. Y cuando x1 es distinto de 0, sí o sí, i1 tiene que valer 1 porque no se cumpliría sin esa restricción. Otra forma de ponerlo en muchos de los casos sería la siguiente. Hacer una restricción, por ejemplo, de 0,99. En realidad eso tiene que ver con la cantidad de decimales, con la forma en que se puede subdividir la variable x1. Por ejemplo, si fueran gramos, acá estaríamos hablando de centésimos de gramos, ¿no? O sea, kilogramos, por ejemplo, podría ser. Pero no necesita tener unidad de medida este tipo de restricciones, es solo para que puedan llegar a analizarlo. Veamos. Y1, si Y1 vale 0, X1 puede valer cualquier valor que sea negativo, ¿no? En el caso de que Y1 valga 1, sí o sí, X1 va a tener que ser positiva. O sea que acá el hecho de usar Y1 es para obligar a que X1 valga un valor diferente de 0. Si no, no se puede llegar a cumplir esta restricción. O sea, si Y1 vale 1, la única forma de cumplir esta restricción es que X1 valga al menos 1. Si Y1 vale 0, X1 puede valer cualquier tipo de relación que se puede llegar a presentar. Generalmente, esta la podemos usar cuando el coeficiente asociado en la función objetivo sea un coeficiente que va en el mismo sentido de la función. O sea, porque no funciona exactamente igual que la del costo fijo, por ejemplo. A la del costo fijo ya la habíamos visto antes. O sea, tendríamos que hacer alguna relación entre la variable entera y la binaria. Pero bueno, si tenemos un valor que nos da capacidad de producción, por ejemplo, el valor de m tendría que ser esa capacidad de producción. Y siempre en la función objetivo tendríamos que tener en cuenta la restricción. En caso de minimización, normalmente una función de costo fijo iría con un costo sumado. En el caso de máximo, en el problema iría restado, por supuesto. Y ambas variables convivirían en la misma función objetivo. O sea, Y1 pasa a ser parte del problema como una variable principal del problema. Bueno, a la del lote la habíamos mencionado antes. En este caso,
lo vamos a repetir de vuelta. Si quiero producir 100 o más, acá tendríamos, por ejemplo, si produzco que sean 100 como mínimo, pero con una capacidad ilimitada. Si no produzco, y sub 1 valdría 0, por lo tanto, XA valdría 0. Siempre tenemos que tener una relación entre las continuas y las binarias. Este es un lote con solo límite mínimo, y en este caso, el de tener un lote con tamaño máximo, acá, en vez de tener 999, tendríamos la capacidad máxima de producción. Como vemos acá, tenemos que producir entre 100 y 200 unidades si se produce. Si no se produce, Y sub A valdría 0, por lo tanto, sería justamente restricciones de tamaño del lote. Como dijimos antes también, exclusión de alguna alternativa. Veamos, por ejemplo, si yo produzco A, produzco B, o sea, cierta cantidad de A, cierta cantidad de B y cierta cantidad de C. Supongamos que tenemos solo capacidad de producción para uno de los productos y es de 1000. Entonces yo puedo poner restricciones de capacidad para cualquiera de los tres por separado, o sea, son 3 restricciones. Pero digamos, si produzco A, el límite es de 1000. Si no lo produzco sería 0. Si produzco B, el límite sería de 1000, si no, produzco 0. Si produzco C, el límite sería de 1000, si no, produzco 0. Ahora, la restricción que me va a decir, o que me va a permitir la exclusión, sería la relación de estas 3. Teniendo en cuenta que YA, YB y YC son binarias 0, 1, 0 representaría un producir o un sí, un 0 representaría un no. Entonces, la suma de estas tiene que ser 1 o menor. O sea, vamos a producir solo uno de los 3 o ninguno se estaría permitiendo en este caso. Si yo quisiera que sí o sí uno de los 3 se haga, acá la restricción tendría que haber sido de igual. Entonces, cuando hablamos de producir o no producir, agregamos esta variable que la relacionamos con la capacidad de producción de alguna manera. Ahora, si queremos excluir a uno, no a todos, sino a solo a alguno de ellos, fíjense que yo acá tengo la misma relación en donde genero la capacidad de producción si produzco usando la variable binaria Y sub A. A ver si puedo achicar esto, si se ve un poco mejor. Pero, aparte, tengo que tener en cuenta que la capacidad de producción sigue siendo solo de 1000. Entonces, lo máximo que yo puedo producir sería 1000 en la combinación de todos los componentes. Ahora, el que me permite identificar cuántos componentes yo voy a estar, o tipos voy a estar produciendo, sería la relación de binarias, en este caso, que solo 2 se deben poder presentar. Otra relación que podríamos tener con restricciones de binarias sería la de inclusión de alternativas. Fíjense que acá me está diciendo, en caso de procesar como mínimo 2 crudos y la destilación con una capacidad de 1000, acá me estaría pidiendo, no, como mínimo 200 y como máximo 1000. Entonces, acá tendríamos la capacidad de máximo y la capacidad mínima, en este caso, la capacidad máxima, la capacidad mínima para el producto tipo B, la capacidad máxima y la capacidad mínima para el producto tipo C, si se produce el producto C. Ahora, las capacidades serían de 1000,
Acá aclara que cada uno tiene una capacidad de 200 como mínimo, por lo tanto, no hace falta poner la misma que tenemos acá de las de 1000, porque no necesitaría estar combinada, sí o sí, tiene que ser individual. Solamente combinada es la capacidad máxima de producción de 1000. Normalmente hay una restricción de enteros que está relacionada con proyectos. Por ejemplo, si tenemos que hacer varios proyectos, pero tenemos varias alternativas de la cual podemos elegir esos proyectos, la forma de identificar la variable es identificar variables enteras en donde y sub i sería 0 cuando no contrato a la empresa I y 1 cuando contrato a la empresa I. Si son 7 empresas, tendríamos empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá la limitación estaría dada en función de que si son solo 5 las empresas que se pueden llegar a, o las obras que se pueden llegar a realizar, quiere decir que son 5 las licitaciones que podemos llegar a aceptar. Ahora, una cosa sería, por ejemplo, fíjense que en esta restricción, por más que tenga 7 empresas, en este caso, lo que tendríamos es que sí o sí darle, bueno, acá tendríamos dos situaciones. Si y sub i es entera y binaria, le estaría identificando una variable 0, 1, o sea, una obra o ninguna obra a contratar con la empresa. Y ahora, si la variable fuera entera, solamente no binaria, podría decir, por ejemplo, cantidad de obras a las cuales podría contratar una empresa. Por ejemplo, y sub 1 podría ser entera y valer 5, en ese caso todas las otras tendrían que valer 0. Pero, si es binaria, sí o sí estaríamos hablando de que una obra para cada empresa. Ahora, cuando no ocurre eso, acá tendríamos, por ejemplo, que ver claramente qué representa I, si representa a las empresas o a las obras. Porque si estamos hablando de que I representa a las obras, acá tendríamos que tener que analizar diferente las variables, ¿no? Si I representa a las empresas, puede surgir una nueva restricción que, por ejemplo, si a la empresa 1 le asignamos un proyecto, a la empresa 2 también tendríamos que asignarle un proyecto. Es decir, tendríamos que asociar algún tipo de relaciones. Por ejemplo, si queremos contratar un servicio de envío a las Islas Malvinas, y o tengo que contratar un barco, o tengo que contratar aviones, porque por carretera no voy a poder ir. Entonces, acá tendríamos una relación de ese tipo. Si contratamos a la empresa tal, tenemos que usar sí o sí la otro tipo de empresa para el otro tipo de proyecto, por ejemplo. Acá, fíjense que la relación, a ver si está puesta más adelante, no, creo que no. Normalmente yo la suelo poner con las variables en la derecha, o sea, podríamos ponerlo como y2 mayor o igual que y1. O sea, esto me diría que si y1 vale 0, y2 puede valer 1, por más que yo no haga la alternativa 1.
Ahora, si Y1 vale 1, Y2 no puede valer 0, tiene que valer 1 sí o sí. O sea que de esta manera, en realidad, en esta restricción, yo lo que estoy obligando es a que Y2 sea al menos el mismo valor que vale Y1 o superior. Si quiero que fuera igual, sería otro significado, ¿no? Que es el caso que sigue ahora. Si la empresa 3 está adjudicada, la empresa 5 también tiene que estar adjudicada. Bueno, en este caso sería una relación de igual. Ahora, si yo no quiero que dos empresas sean adjudicadas juntas, lo que tengo que poner es límite de cantidad de empresas y poner a esas dos como las restricciones limitantes. Después tendríamos lo mismo que antes, pero en este caso teniendo en cuenta que no necesariamente puede haber solo una, ¿no? Veamos, si la empresa 1 o la empresa 2 o ambas están adjudicadas, se debe adjudicar por lo menos una a E3, a E5 o a E7. O sea que yo lo que tengo que identificar es si la 1 o la 2 o ambas están adjudicadas, tengo que saberlo por un lado. Por otro lado, si voy a adjudicarle, le voy a adjudicar a alguna de estas tres. Entonces, para este caso yo necesito una restricción o una variable auxiliar, que sería la llamamos Y en este caso, que estaría diciendo cuántas debo adjudicar por lo menos de esas tres. Si no tengo limitaciones, Y valdría 0. Pero si se me genera al menos, si sí o sí, al menos una de ellas tiene que presentarse, Y tendría que valer 1 o, bueno, el valor que podría llegar a darse. Entonces, Y valdría 0 cuando puede ser que ninguna de ellas se presente, o Y valdría 1 cuando al menos una de estas tres se tiene que presentar. Ahora, a este Y yo lo voy a relacionar con lo que serían las E1 y E2, en donde si yo produzco Y1, yo produzco Y2, o las dos, la cantidad máxima que estaría usando sería 2. Es decir, que de estas dos, si alguna de estas vale 1, Y tendría que valer 1. Entonces la forma de poner la restricción para estos casos sería eso. O lo que sería lo mismo, Y1 más Y2 menor o igual que 2 por Y1. Es la capacidad máxima de producción de Y1 y Y2. El 2 por Y1. Por Y. Si Y vale 0, no se podría hacer ninguna de ellas, por lo tanto, no tendríamos obligación de hacer ninguna de estas tres. Esta es más o menos similar a la anterior. Veamos, esta puede ser un poco más interesante cuando mezclamos varios productos. Supongamos que tenemos producto A, en realidad una parecida vimos antes, producto B, el producto C, con sus relaciones respectivas a la variable continua. Ahora, la mezcla de estos productos va a estar dada por la suma de los componentes, entonces, de esa forma. Ahora, si el componente se usa, tiene que tener una capacidad, en este caso es ilimitada, pero podría tener una cierta capacidad. Ahora, por lo menos, tiene que tener al menos uno de esos componentes. O sea, si vamos a usar, por ejemplo, lápices de colores, al menos
un tipo de color tiene que estar. Si tuviéramos 3 tipos de colores o 3 tipos de lápices de colores diferentes, acá tendríamos que poner que los productos que metemos en la mezcla al menos sean 3 tipos. Entonces, de esa forma podríamos mezclar productos. A ver. Y ya creo que faltaba un poquito, ya terminamos. Si A está incluido en la mezcla, B debe también estar incluido. Bueno, acá la relación de A, de que si YA sería 1 cuando incluimos A, esto nos obliga que al menos hagamos 200 de B si hacemos algo de A. Por supuesto que tendríamos que tener la relación de A, la relación con su capacidad de producción. Y bueno, en este caso está incluyendo un costo fijo en el producto A, que presentaba las 1000. A ver, denme un segundito. Bien. Esta es más o menos similar. Tenemos más relaciones con respecto a la anterior, pero que incluyen costo fijo. O sea, si hacemos a ver, si se agregan menos de 40 metros cúbicos de A, tenemos un costo fijo de 500. Si son más de 40, no tendríamos ese costo fijo. Entonces, acá tendríamos que hacer la relación de la cantidad con la capacidad de producción. Por ejemplo, acá estaríamos asociados a una variable binaria a la cantidad máxima en que se podría llegar a producir de ese producto. Ahora, el producto que vamos a hacer va a ser el mismo, solamente que el producto, en este caso A, lo podemos tener como una cantidad que está por debajo de los 40 o una cantidad que está por arriba de los 40. O sea, si yo produzco más de 40 unidades, estaría identificándolo de esta forma. Si produzco menos de 40 unidades, lo estaría identificando de esta forma. La variable que me permitiría saber cuánto produzco cuando produzco más de 40 sería X segunda en este caso, que es en cuanto me excedo de las 40 unidades. Ahora, fíjense que para el caso teníamos un costo fijo cuando no nos excedíamos de los 40, por eso la variable que estaríamos teniendo en cuenta es que si X segunda era cuando nos excedíamos, si no nos excedemos de los 40, asociamos una variable binaria que me dice que no me estoy excediendo de los 40, y esa variable binaria, acá el Word me transforma en I latina, sería la que me generaría un costo de 500 pesos. O sea que es, si me excedo de los 40, tengo los 500 pesos de costo. Esta variable, este valor sería positivo, este sería 0 en ese caso, por lo tanto, la cantidad estaría identificando esos valores. Y tendríamos el límite de producción de los 40 como mínimo. Bueno. Los que vienen son más o menos similares. En el caso de que acabamos de ver, es asociado generalmente a lo que sería descuentos por cantidades. O sea, tenemos un producto que lo podemos asociar como producto tipo 1, tipo 2 o tipo 3, según la cantidad que compramos.
supongamos que si compramos hasta 50 unidades, ese producto lo vamos a relacionar con la variable x1. Si compramos entre 50 y 90, lo relacionamos con esta variable, y si compramos entre 90 y 150, lo relacionamos con estas variables. Por supuesto, si este es cualquiera sea ese valor, solo una de las tres se podría presentar. O sea, acá tendríamos la relación de los límites para cada una de las variables. Este puede ser solamente menor o igual que 50. Este puede ser entre 50 y 90. Este puede ser entre 90 y 150. Ahora, como I1, I2 y 3 representa cada uno de los precios a los que, o sea, cada uno de los productos que tendría distinto precio, solamente una de las tres situaciones se puede llegar a presentar. Y bueno, directamente, en lugar de asociar a la variable X, estaríamos asociando los precios con su respectivo precio con descuento para cada uno de los costos. Acá tenemos que tener en cuenta que estamos teniendo el costo final del producto. Pero si lo que tuviéramos serían sobreprecios, a eso normalmente lo llamaríamos descuento incremental. En este caso, acá tendríamos fíjense que la primera parte la tendríamos a un precio, y a lo que nos sobra lo tendríamos a otro precio. Solamente cada vez la parte que sobrepasa el tamaño mínimo estaría en ese caso teniendo el descuento. Bueno, la función, no sé a cuál término, Melissa me pregunta, no termino de entender la función del X1. ¿En dónde? ¿Acá? X1 sería la cantidad. Yo voy a comprar 10 teclados, o 10 unidades. Esas 10 unidades las puedo comprar acá, o acá, o acá. Las puedo asignar a este lote, o a este lote, o a este lote. O podría asignar 5 unidades de este lote y las otras 5 a este lote. Entonces, en este caso, X1 las relaciono con las otras a través de esta restricción. Si X1 vale 100, la suma de estas tres tiene que ser 100. Ahora, más allá de que la suma de esas tres sea 100, X11 no puede ser mayor a 50, pero puede ser 0. X13 no puede ser mayor que 60, y X12 va a estar, no puede ser mayor que 40, no puede ser mayor que 40, o tiene que ser 0. Entonces, a la primera parte, Y sub 1, la asociada a X1 o X2, de esas dos, solo una de ellas, no, pueden ser que se presenten cualquiera de las dos. Y bueno, ahí tendríamos como la suma de esas iría en X1, lo que yo haya asignado a X11 no se lo voy a asignar a la 2 ni a la 3. O sea, acá estaría repartiendo el producto entre esos tres. Bueno, estas son más o menos similares, un poco más fáciles, ya la hemos visto. La activación de la restricción ya la hemos visto. La elección de alternativas ya la hemos visto. La elección de procesos, esa la vimos al principio. El proceso se realiza o no se realiza. Acá solamente uno de los dos procesos se va a realizar.
Y bueno, acá tenemos varios ejercicios resueltos que después lo podrían analizar. Sería interesante. El parcial estaba previsto para, si no me equivoco, la primera o la segunda semana después de las vacaciones. Creo que era la última semana de julio ahora. Ahora esta semana se les iba a habilitar la actividad. A este ejemplo ya lo habíamos visto hace unas semanas, pero lo pueden analizar de vuelta. Y acá hay un ejercicio interesante que lo podrían analizar justamente porque está resuelto, pero de alguna forma traen dentro de ver. Fíjense que acá tendríamos un cierto producto que es continuo. Ahora, de ese producto se obtiene otro subproducto que solamente tiene un 60% del producto original. Ahora, este subproducto lo podemos poner en latas o lo podemos poner en caja de cartón. Ahora, después, cuando empaquetemos estos productos, los podemos empaquetar en cajas que contienen 24 latas. Acá es 30 Tetra Pak. Cada uno. Es decir, o lo pongo con 24 latas o lo pongo con 30 packs de Tetra. Cada caja se vende a 2.000 o al 1.800 si son latas o son Tetra Pak. O sea, en este caso, obviamente, 1.800 si son las cajas de 30 o 2.000 si son las cajas de 24 latas. No hay costos adicionales. Para preparar las conservas son 10 segundos para envasar cada unidad y se necesita saber cuántos días debe destinar de trabajo, si se puede usar la máquina hasta 18 horas por día. O sea que acá yo estoy necesitando saber cuántos días voy a tener que producir. No me da límite de producción, pero sí necesito saber cuánto. Bien, sería bueno que traten de analizarlo y después, más adelante estaba la resolución. Profe, una consulta. Sí. ¿Dónde se van a habilitar las evaluaciones? En una pestaña que sería, sí, sería una pestaña que se llama, ¿dónde estaba? Una pestaña como la de investigación operativa o digo, programación lineal. Actividades, creo que dice, profe. Sí, estaba buscándola. Déjenme ver que lo busco. Sí, se llamaba actividades y parciales. Y era la tercera que está. Ahí va a aparecer, creo que todavía no está habilitada esa, o sí. Le va a aparecer, no. sí, le va a aparecer la pestaña cuando esté habilitado. Bien. Sí, actualmente figura como no mostrada. Sí. Bien, la primera autoevaluación es sin... Sí, la primera evaluación va a ser sin puntaje, es más que todo para que vean cómo funcionan y después ya a partir de ahí, a la primera creo que lo vamos a tener activa 6-7 días para que para que tengan tiempo para hacerla. Las otras no, las otras van a tener un poco menos de tiempo. Normalmente son 2, a lo sumo 3 días para la realización. Aunque sí tienen límite de tiempo, una vez que entran, empieza a correr el tiempo de duración. La primera autoevaluación era sobre modalidad y sobre la unidad 1. La unidad 1 se refería
a lo que es el método científico y la introducción. Y ya la segunda actividad se refiere a programación lineal. De todos modos, tiene explicado al inicio el tema que se trata cada autoevaluación. Es una por cada unidad. Es una por cada unidad. Como son 8 unidades, la primera unidad, junto con la modalidad académica, estaría en modo de prueba, y a partir de la unidad 2 en adelante, es una por cada unidad. Bien. Profe, Sí. disculpe, no me quedó claro. ¿El parcial es en agosto, digamos, después de las vacaciones de julio? Si no me equivoco, era después de las vacaciones de julio. Bueno. A ver, tengo acá la modalidad académica, lo busco. Dame un segundito. Lo revisamos por las dudas. Y lo vemos. Primer parcial. Acá actualmente estaba puesto en la semana 15. Actualmente está puesto en la semana 15. La semana 15 está en el primer semestre. Pero no sé si a ustedes les conviene, porque ustedes tienen materias semestrales, ¿no? ¿O no tienen ninguna semestral en cuarto? Son todos anuales, profe. Son todas anuales. ¿Y tienen los parciales ya definidos para la última semana antes de las vacaciones? ¿O se los han pasado a todos para el segundo semestre? No, tenemos todo para el primer, o sea, la última semana de junio. Claro. Yo, si no me equivoco, habíamos dicho con los otros profes que sería mejor tomarla la primera semana después de las vacaciones al parcial, para que no se les junte con todos los otros. De todos modos lo confirmamos. El único problema que tenemos es con respecto al día, porque, por ejemplo, la semana pasada, no, la semana anterior, hubo muchos problemas con el Moodle, ya que en el caso del Moodle tenían que acceder cerca de entre 1.000 y 1.500 personas en forma instantánea, y se les cayó el Moodle. El año pasado nosotros con 650, 700 personas no tuvimos ningún problema el día sábado, pero tendríamos que tratar de evitar de que haya una cantidad demasiado alta con respecto a otros profes. O sea, habíamos coordinado, por ejemplo, con un profe de tercero, de que él tomaba en un horario y yo tomaba en otro, para que no hubiera problemas con la capacidad de Moodle. Este año aparentemente tuvieron problemas algunos creo que en industrial no se presentó, porque los de industrial habían decidido que ese día no se tomara nada, que solamente lo tomaran en sistemas, y bueno, colapsaron por ahí el Moodle. Espero que lo solucionen ese problema. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. Programación entera se aprende haciendo los casos. Traten de hacerlo. Cualquier cosa la semana que viene lo revisamos, me preguntan las dudas. Y bueno, ahí en la pestaña de programación entera tienen varios ejercicios resueltos. Acá también tenían algunos resueltos, así que sería bueno que lo tengan en cuenta. Por ahí, un ejemplo que yo no lo di ahora, veo la caja en este momento y me acuerdo. Imagínense que las cajas las tendríamos que llevar en un ascensor, y el ascensor tiene capacidad para 8 cajas. ¿Cuántos viajes en ascensor tendríamos que hacer? Y bueno, si yo tengo 8 o menos de 8, es un viaje. Si tengo entre 8 y
16, tengo entre 9 y 16, son 2 viajes. Si tengo, bueno, en realidad tendría que ver que una variable está relacionada con respecto a la otra como un múltiplo de 8. Pero el valor decimal, desde el punto de vista del viaje de ascensor, es un viaje entero. O sea, si me da 2,5 viajes, en realidad son 3 viajes. Entonces ahí es donde tiene que tener en cuenta que por ahí lo pueden relacionarlo de esa forma cuando analicen la variable entera. Por ejemplo, si se hace el viaje, tiene un costo fijo; si no se hace el viaje, no tiene costo fijo. Si el viaje va lleno, el peso hace que vaya más lento o vaya más rápido. Bueno, como ven, la relación entre variable entera hace más realista el tipo de problema, pero un poco más complicado. O sea, no es lo mismo hablar de restricciones de menor o igual que de mayor o igual o de igual cuando hablamos de variables enteras. Bueno, muchas gracias, chicos. Si tienen alguna preguntita, si no, ya terminamos por hoy. Muchas gracias. La semana que viene veríamos la otra parte de programación entera, que es asignación y transporte. Nos vemos entonces.